Bienvenidos a la segunda parte de este tutorial, este video tutorial que se está creando para explicar la pestaña Insertar. Nos habíamos quedado en capturas, ahora vamos a comenzar con el grupo Vínculos. El grupo Vínculos pues, es un grupo bastante importante y que no todo el mundo tiene claro, así que un poquito de atención. Empezamos con hipervínculo. ¿Qué es un hipervínculo? Un hipervínculo no es ni más ni menos que un salto hacia otro sitio. ¿Vale? Crea una conexión desde un punto hasta otro, que puede ser dentro del mismo documento o sin que tenga absolutamente nada que ver con el documento. Una página web, un correo electrónico, otro archivo, puede crear más archivos, etc. Cuando pulsamos en ese iconito, pues nos vienen hacia dónde queremos vincular la selección. ¿Vale? Hacia un archivo o página web existente, a un lugar de este documento, crear un documento nuevo o hacia una dirección de correo electrónico. Bueno, pues, por ejemplo, vamos a crear un hipervínculo para ese texto. Vamos a hacer que nos salte una página web, por ejemplo. Lo primero que hago es coger la selección, irme a un hipervínculo, y dentro del hipervínculo irme a la primera opción, archivo o página web existente. Dentro de esto tenemos carpeta actual, carpetas consultadas o archivos recientes. Eso si fuera hacia un archivo, pero como lo que queremos es ir a una página web, simplemente tendremos que apuntar aquí la dirección. ¿Y cuál es la dirección de una página web? Bueno, pues si es una página de internet, todas empiezan exactamente igual. http:// en vez de poner la del Madrid, que siempre está ahí, luego hay quejas de que siempre estoy con el Madrid, pues vamos a poner esa dirección. Cuando yo le doy a aceptar, como he cambiado el tema, ¿vale? Antes, inicio, colores, voy a poner el de Office. Así es como normalmente veremos los hipervínculos referidos al texto. Color azul y subrayado. Si nos colocamos encima, vemos que nos aparece cartelito. Ese cartelito nos da una pista hacia dónde está vinculado ese texto. En este caso, hacia una página web. Y nos dice cómo acceder a ese sitio con control más clic. Pues si yo pulso control y sin soltar hago clic, ¿veis cómo cambia al pulsar control el cursor? Al hacer eso, se me abrirá una página web con la página a la que yo he direccionado ese hipervínculo. ¿De acuerdo? Bueno, así de fácil. Vamos a imaginar por un momento que en vez de ser hacia una página web, fuese hacia un archivo. ¿Vale? Pues lo único que tendría que hacer es seleccionar, irme a hipervínculo y buscar algún archivo dentro de mi disco duro, dentro de la carpeta actual, en páginas consultadas, en archivos recientes. ¿Vale? Aceptar. Cuando yo hiciese control más clic, se me abriría ese archivo en cuestión. No hay demasiado más. El lugar de este documento lo vamos a explicar después junto con los marcadores. Crear un documento nuevo, pues simplemente le diríamos el nombre del nuevo documento a crear y de qué tipo sería. Y a una dirección de correo electrónico, pues simplemente especificar la dirección de correo electrónico. pepito@hotmail.es, por ejemplo. Asunto, informe de gestión. ¿De acuerdo? Y no hay más.
Lo que pasa es que hasta ahora lo único que hemos hecho ha sido aprovechar texto. Vamos a comprobar que podemos hacer exactamente lo mismo aprovechando una imagen. ¿De acuerdo? ¿Cómo insertábamos una imagen? Dentro de la pestaña Insertar, nos vamos a Imagen. Dentro de Imagen cogemos una imagen. Vamos a escalarla. Vamos a ajustarla. Posición ahí, por ejemplo. Y ahora, con la imagen seleccionada, me iré a la pestaña Insertar y a Hipervínculo. Y ahí lo que voy a hacer es insertar ese correo electrónico. Creo que he puesto este. Lo dejo sin asunto. Aceptar. Cuando me coloco encima, me da la pista. Y si hiciese control más clic, me saltaría el programa que tengo habilitado, ¿vale? Para que me saltase directamente el correo electrónico. ¿De acuerdo? O sea que podemos crear hipervínculos desde texto, desde imágenes, desde lo que sea, ¿vale? Cualquier tipo de objeto dentro del programa. Marcadores. Bueno, un marcador no es ni más ni menos que remarcar al programa una parte del texto que tiene una especial significación, una especial importancia para nosotros y que queremos que la tenga presente y que la recuerde. Para crear marcadores lo que vamos a hacer primero es, me coloco aquí, voy a insertar una página en blanco y voy a hacer lo típico, que es crear un índice. ¿Vale? Desde aquí, capítulo primero, segundo, tercero y final. En teoría yo lo que quiero hacer es crear un índice, bueno, pues que sea que cuando pulsemos en el capítulo primero del índice nos lleve al capítulo primero. Pero obviamente la máquina no sabe que para mí esto es el capítulo primero. Pues lo que hago es selecciono capítulo primero, pulso en marcador y me aparece el nombre del marcador. Voy a ponerle de nombre primero. Y en cuanto escribo, me aparece agregar. Ojo, si yo pongo un número, no pasa absolutamente nada. Pero si yo pongo un espacio y sigo escribiendo, ¿veis que me ha desaparecido lo de agregar? Eso es porque no se pueden poner espacios. Podemos aprovechar, poner un guión bajo, por ejemplo, y seguir escribiendo, y sí que se podría. Pero no podemos meter espacios. Vale, pincharía en agregar. Me voy a ir al capítulo segundo. A ver, ¿dónde está el capítulo segundo? Estaba por aquí. Capítulo segundo. Lo selecciono, me voy a marcador. Le cambio el nombre. Y le doy a agregar. Y así haríamos con cada uno de nuestros capítulos. Me voy a ir al final. Marcador. Final, agregar. Pensaremos, ¿para qué vale esto de los marcadores? Bueno, pues de momento ya hemos ganado algo importante y es que en cualquier momento, si yo estoy aquí, por ejemplo, y me quiero ir al capítulo segundo, si me voy a marcadores y obviamente he insertado esos marcadores con anterioridad, si yo me voy a segundo y pulso en ir a, me voy al capítulo segundo. Vale, o sea que podemos ya de momento navegar de una manera mucho más rápida dentro de lo que sería el documento, siempre que hablemos de un documento con una cierta extensión, ¿de acuerdo? Pero esto nos viene al pelo para crear los hipervínculos. Nos iremos a la primera hoja y en capítulo primero vamos a crear un hipervínculo. ¿Hacia dónde? Hacia un lugar de este documento. Y dentro de ese documento, ¿cómo le digo que este capítulo primero dónde está? Pues para eso que hemos creado los marcadores. El marcador del capítulo primero era primero. Pues elijo dentro de marcadores primero y le doy a aceptar. Haré lo mismo para el segundo. Lugar de este documento, pero esta vez elijo segundo. Y haré lo mismo para final. Hipervínculo final. ¿Con esto qué es lo que he conseguido? Pues lo siguiente. Si yo me coloco encima de capítulo primero, me da la pista.
y si hago control clic sobre primero, me voy al capítulo primero. Pasará exactamente lo mismo con final. Control más clic y vemos que me he ido a la página 210, que es la página final. Aquí, por ejemplo, podría insertar una forma. Esta, por ejemplo. Ir al principio. Me coloco en la forma. Le doy a insertar hipervínculo y aquí, en lugar de este documento, pero aquí no hace falta, voy al principio del documento. Y le doy a aceptar. De esa forma, control más clic, control más clic, control más clic. ¿Veis cómo podemos ir jugando? Estamos haciendo, bueno, pues un índice totalmente navegable. ¿De acuerdo? Esto tiene sus ventajas, pero única y exclusivamente en documentos que estemos creando para ser visualizados en una pantalla. Si esto lo vamos a imprimir, estamos perdiendo el tiempo. O sea, no vamos a perder el tiempo en hacer esto porque una vez impreso no va a servir absolutamente para nada. Vale. Las referencias cruzadas no son ni más ni menos que un hipervínculo que lo que hace es vincular ciertas zonas del documento con otras, en las que hay imágenes, en las que hay tablas, ilustraciones, lo que sea. Vale. Más cositas. Siguiente grupo, encabezado y pie de página. El encabezado y el pie de página, bueno, pues son unas partes bastante interesantes dentro de los documentos, ¿de acuerdo? Para acceder al encabezado podemos hacerlo desde aquí, encabezado, elegir alguno de los que vienen predeterminados, hay un montón, ¿vale? O bien simplemente poner editar encabezado. Si yo edito el encabezado, aparezco en la zona imprimible de la parte de arriba del documento. ¿De acuerdo? Pero lo demás, si os fijáis, en el resto del documento aparece vacío, aparece no editable. De hecho, si hago clic, al haber hecho doble clic, la he cagado. Si hago clic, no puedo hacer nada, ¿vale? El cursor sigue ahí. Es la otra manera de poder acceder al encabezado. Si haces doble clic fuera, te sales, y si haces doble clic arriba, vuelves a entrar al encabezado. Al entrar al encabezado nos aparece, bueno, pues las herramientas de encabezado y pie de página. Aquí encabezado, pie de página, número de página, para establecer fecha y hora. Simplemente si pincho ahí, pues elijo el formato que más me guste, pum, y listo, ya tendría ahí la fecha. Puedo insertar una imagen, por si quiero insertar un logotipo o cualquier cosa por el estilo. Puedo insertar una imagen, puedo insertar imágenes prediseñadas, puedo configurarlo de una manera, bueno, pues absolutamente a mi gusto. Una parte importante es la parte de opciones. Primera página diferente, si está marcado, quiere decir que el encabezado de la primera página es distinto al del resto. Puedo establecer que las páginas pares e impares también sean diferentes. Si pongo esto marcado, aparece el texto, si no, no aparece el texto. ¿De acuerdo? Mientras esté aquí dentro, luego cuando salgo del encabezado, sí que aparecerá. ¿De acuerdo? Entonces, lo podemos trabajar desde aquí, o bien directamente lo podemos hacer desde aquí, desde insertar imagen, pues podemos insertar una imagen sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Luego la imagen nos hará que aparezcan las herramientas de imagen. Si le ponemos a ajustar al texto cuadrado, estrecho o en línea con el texto, pero podremos cambiarla de sitio, ¿de acuerdo? E incluso decirle que eso esté justificado, alineado a la derecha, centrado. Aquí podemos ir tabulando. O sea que, yo que sé, las opciones son pues todas, ¿vale? Voy a desmarcar primera página diferente, voy a desmarcar páginas pares e iguales diferentes.
Nos pasaría exactamente lo mismo con el pie de página. Con el pie de página también podemos elegir cualquiera de los que vienen predeterminados, ¿vale? Viene ya para escribir el nombre de la compañía. Y la dirección por si queremos. Si no queremos no pasa nada y no se vería nada. ¿De acuerdo? Número de página, pues exactamente igual. Lo que pasa es que aquí podemos elegir entre que esté al principio de la página, al final de la página o en el margen de la página. Si yo elijo el margen de la página, pues puedo elegir alguno de los diseños que vienen predeterminados. ¿De acuerdo? Y también tened en cuenta que el número de página también se comporta como un objeto del encabezado y el pie de página. ¿De acuerdo? O sea que yo puedo trabajar esas zonas de cualquier forma. ¿Vale? Esto es trabajarlo un poquito, verlo y son 2 clics y tenemos lo que queremos. Cuadro de texto. ¿Qué es un cuadro de texto? Pues un cuadro de texto no es ni más ni menos que insertar algo como esto. ¿Vale? ¿Qué es lo bueno de insertar un cuadro de texto? Pues que directamente tenemos un sitio de nuestra imagen, de nuestro documento, en el que no va a haber ningún tipo de problema en el tratamiento de ese texto. Cosa que si lo hacemos a mano, pues puede ser que tengamos algún tipo de problema de ubicación. Vale. Podemos elegir cualquiera de los que vienen por defecto, voy a borrar ese, o bien podemos crear nosotros uno. Vale. Con dibujar cuadro de texto, simplemente lo dibujo y ya puedo escribir aquí dentro lo que quiera. Hay una cosa bastante típica en los documentos, ¿vale? Que es inscribir, insertar en el lateral izquierdo lo típico del registro mercantil, nombre de la empresa, donde está inscrita y demás. El CIF. Lo tenía por aquí. En elementos rápidos me he creado uno, ¿vale? Para que luego digan que solo hablo del Madrid, pues aquí hablo del Atleti, ¿vale? Y lo único que tendría que hacer para que esto estuviese colocado ahí, ¿vale? Pues giro el cuadro de texto y me lo llevo para acá. Listo. Tan difícil como eso. Podría ajustarlo. Y ahí quedaría. Si no quiero que aparezca en el cuadro de texto que me apareciese el contorno, ¿de acuerdo? Pues pincho dentro del cuadro de texto, ¿vale? En vez de hacerlo así, que es la manera rápida, ¿vale? El haberlo girado, lo más normal es hacerlo bien. Es decir, hacer esto y hacer esto. Y ahora a ese texto decirle que la dirección es girar todo el texto 270 grados. Vale. Vamos a alinearlo centrándolo. Lo que iba a decir, el borde. Dentro del cuadro de texto me voy a las herramientas de dibujo y dentro de las herramientas de dibujo, en el contorno de la forma, le digo sin contorno. Me ha desaparecido y aquí tengo esa información. Vale, que en algunos casos pues la gente se volvía loca intentando hacerlo y fijaros qué fácil es. Habéis visto que he utilizado elementos rápidos. Los elementos rápidos es, bueno, pues tener preparado algún tipo de texto que usamos a menudo. Simplemente pues lo seleccionamos, nos vamos a elementos rápidos y le decimos guardar en una galería de elementos rápidos. A esto, como ya lo he guardado antes como capítulo primero, le podríamos cambiar el nombre, ¿vale?
y al darle a aceptar estaría ya presente aquí. Entonces, si yo le doy, coloco por ejemplo ahí el cursor, le doy elementos rápidos y pincho, directamente se escribe. Vale, entonces para ciertas cosas, sobre todo a nivel administrativo, pues que en muchas ocasiones pues tenemos que empezar las cosas, los documentos de una manera muy reiterativa y muy típica, pues de esa forma estamos ahorrando muchísimo tiempo. WordArt. El WordArt consiste en arreglar un poquito un texto. Selecciono el texto, me voy a WordArt, simplemente al colocarme, pues así queda. Dentro de los estilos de WordArt, ¿vale? Puedo cambiar, aplicarle efectos. Puedo meterle biselado, puedo meterle iluminado, puedo ponerle reflexión, puedo ponerle un giro 3D o transformar. Vale. Fijaros que simplemente esto, vuelvo a decir lo mismo de siempre, es pues trastear un poquito. Vale. No tiene mayor historia. El tema del WordArt pues es elegir lo que queramos. Siguiente, letra capital. La letra capital normalmente, ¿vale? Pues veis que no está activo. Si me coloco en una zona de texto, entonces ya sí. Letra capital consiste, pues al más puro estilo medieval, en hacer que la primera letra de la primera palabra pues tenga un tamaño de fuente mucho más grande y podemos o bien incluirla dentro del texto o dejarla en el margen. Vale. Esto es editable, me refiero. Ese tipo de letra sigue siendo de la misma fuente y de un tamaño más grande, pero yo le puedo cambiar la fuente en cualquier momento, ¿vale? Y incluso hacerla más grande. Lo que pasa es que si la hago más grande, tendré que hacer también más grande el cuadradito que la contiene. Para eliminar la letra capital, ninguno. Vale. Bueno, una cosa que no he dicho antes, para eliminar un hipervínculo, selecciono la zona que tiene el hipervínculo, me voy a hipervínculo y simplemente pongo quitar vínculo. Ya veis que el texto tiene un formato normal y listo, está sin ningún tipo de hipervínculo. Veis que no da ninguna pista al colocarse encima, este que todavía le tiene sí que la da. Con una imagen pasaría lo mismo, iría aquí, iría a hipervínculo, veríamos que tiene un hipervínculo creado hacia un email determinado, pongo quitar vínculo y listo, ya cuando estoy por encima no aparece. Línea de firma. Bueno, una línea de firma no es ni más ni menos que firmar de forma digital un documento para que la persona que lo está leyendo tenga la certeza de que realmente se lo hemos enviado o lo hemos creado nosotros. ¿De acuerdo? Tiene que ver con certificados, ¿vale? Acordaros de los certificados de Hacienda, cualquier tipo de certificado digital debe estar, bueno, pues en teoría tendría que estar emitido por una entidad determinada, o bien, si utilizamos el de que viene por defecto en Office, nos da el catálogo de soluciones, podemos pasar de él y aquí poner el firmante, el puesto del firmante, la dirección de correo si la queremos, y podemos permitir que el firmante agregue comentarios. Si le damos a aceptar, aparecerá esto, ¿de acuerdo? Si hacemos doble clic, a su vez, pues nos dice que tendríamos que irnos al catálogo de firmas y demás para crear la firma digital realmente. No sirve para gran cosa, a no ser que tengamos un certificado emitido por una entidad colaboradora con algún tipo de administración pública, etc. Fecha y hora, pues para insertar la fecha y la hora simplemente elegimos el formato, le damos a aceptar y ya está ahí insertada. ¿De acuerdo? Objeto.
pues consiste en insertar algún objeto, ¿vale? De todos estos posibles. Veis que hay un montón. Bueno, esto la verdad es que hay que tener un cierto nivelillo. Aquel que lo tiene no hace falta que se explique, y aquel que no lo tiene nos tiraríamos pues demasiado tiempo para poder explicarlo. Vale. Ecuaciones, pues igual viene una serie de ecuaciones, ¿vale? Podemos irnos a buscar más ecuaciones dentro de office.com, o bien insertar una nueva ecuación creada por nosotros mismos. Aquí escribiríamos la nueva ecuación, por ejemplo, yo que sé, x igual a esto dividido entre 8. ¿Veis? O sea, no es tan complicado escribir las ecuaciones. Pero bueno, únicamente vale para documentos en los que tengan que aparecer ecuaciones, claro. Y con respecto a los símbolos, pues igual viene una serie de símbolos predeterminados, ¿vale? Euros, libras, yenes. O si queremos algún símbolo un poquito más específico, dependiendo de la fuente que tengamos, ¿vale? Aquí tengo Times New Roman. Si nos vamos a más símbolos, se nos abrirá por esa fuente y puedo ir a cualquier latín básico, latín adicional, yo que sé, por ejemplo, cirílico. Vale, para escribir en ruso, ¿vale? Con los caracteres rusos. Simplemente le daré a insertar. Y se me habrá ido creando ese carácter. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí la pestaña insertar. En el siguiente vídeo, ya una vez que ya hemos visto inicio e insertar, lo que vamos a hacer es hablar de la pestaña archivo, la gran novedad de esta versión, y después seguiremos con el resto. Adiós.